asistencia. Pues continuando con todas las ponencias en la conmemoración del 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito del Genocidio, continuamos con nuestro siguiente evento. Permítanme presentarme a sus ponentes. Le damos la bienvenida a la maestra Mariana Salazar Alboroz, quien será nuestra primera ponente. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana y maestra en Derecho Internacional por el Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales en Ginebra, Suiza. Desde 2005 y hasta noviembre de 2018, trabajó en la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, donde fue coordinadora de Derecho Internacional Público de la Consultoría Jurídica y previamente directora de las áreas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Derecho Internacional Humanitario y Derecho Penal Internacional. Fue el punto focal de México ante la Red Latinoamericana para la Prevención del Genocidio y Atrocidades Masivas en 2012 a 2018 y ante la Red Global de Puntos Focales para la Responsabilidad de Proteger 2018. Es profesora de Derecho Penal Internacional y de Derecho Internacional Humanitario desde 2015 en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y es instructora certificada del Seminario Rafael Lemkin para la Prevención del Genocidio y Atrocidades Masivas del Instituto Auschwitz para la Paz y la Reconciliación. Es miembro electo del Comité Jurídico Interamericano de la Organización de los Estados Americanos para los periodos 2019-2022 y autora de diversos artículos sobre temas jurídicos internacionales, así como miembro de la rama mexicana de la International Law Association. Les pido un aplauso para recibirla, por favor. La ponencia que ella va a emitir en este momento es Genocidio, Responsabilidad Legal y Prevención. Yo creo que les pido a los miembros del presidio, si nos pasamos para allá. We'll ask you if you can sit there so we can watch the PowerPoint. Please. Buenos días a todas y todos y muchas gracias por la invitación a este seminario tan importante en este año tan representativo para la comunidad internacional que marca los 70 años desde la adopción tanto de la Convención Internacional para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio como de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Como ustedes saben, la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio fue el primer instrumento de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, incluso un día antes de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. De ahí que fuera tan importante y de ahí que es tan relevante que veamos cómo se ha conmemorado lo que dio origen a la creación de la Segunda Guerra Mundial, que fue el Holocausto, que fue sin duda un genocidio. Sin embargo, el término, como bien saben, no había surgido. El término de genocidio, yo creo que todos aquí estamos familiarizados con Rafael Lemkin, que fue el autor del término de genocidio, pero Lemkin se inspiró por algo que me parece siempre relevante recordar en temas jurídicos internacionales, que fue el asesinato del ministro del Interior del Imperio Otomano, que ordenó el llamado genocidio armenio. ¿Quién lo asesinó? Lo asesinó un armenio, Sojo Monteliria, que se dedicó a vengar la matanza de toda su familia, y lo asesinó en Berlín. Y cuando lo asesina en Berlín, detienen a Sojo Monteliria en las autoridades alemanas, y lo detienen y lo enjuician. Y este juicio llega a los oídos de Lemkin en Polonia, y Lemkin dice, no puede estar bien el marco jurídico internacional si no se puede sancionar a una persona que ordenó la matanza de más de 1 millón de personas, pero sí se puede sancionar a Sojo Monteliria, que mató por vengar esa matanza a una sola persona. Y esta laguna siempre me gusta recordarla porque es la filosofía que subyace detrás de todo el concepto jurídico internacional de la responsabilidad penal por crímenes internacionales. Lemkin, que estudiaba letras en ese entonces, dice, voy a cambiar de carrera, decide cambiarse de derecho y se pregunta el concepto de la soberanía estatal. ¿Cuáles son los límites que tiene la soberanía de los estados? Esos límites deberían de poder permitir que queden impunes atrocidades como la ocurrida contra los armenios.
Y es así que dedica Lemkin su vida entera al concepto de genocidio. Inventa la palabra en 1944, la utiliza por primera vez en su libro El poder del eje en la Europa occidental ocupada, y se basa en el griego genos, que significa raza o tribu, y en el latín cidere, que significa matar. De ahí el genocidio. Yo sé que estamos todos ya familiarizados con estos conceptos, pero me parece relevante, al ser la primera ponente, recordar que esta convención fue producto del esfuerzo de Lemkin y surge en 1948, es decir, después de que ya pasó el Holocausto, después de que ya pasaron los juicios de Nuremberg. Los juicios de Nuremberg no juzgaron por genocidio, sino que el concepto viene después de los juicios de Nuremberg. Ahora, la convención, que se logró el 9 de diciembre del 48, como les dije, incluye la definición del concepto de genocidio e incluye obligaciones muy importantes para los estados en materia de principalmente prevención y sanción del delito de genocidio. ¿Qué avances hemos tenido? Pues al día de hoy 149 estados partes son partes a la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, pero tenemos todavía el pendiente de 45 estados que aún no son partes a este importante instrumento. Y esto podríamos pensar que a 70 años de la Convención, pues es un esfuerzo que debemos hacer para promover la universalidad de este instrumento. Muchos países africanos y muchos países asiáticos no han logrado ser parte de este instrumento. Tiene que ver también con, por ejemplo, en Asia hay una tendencia a no suscribir tratados internacionales de derechos humanos todavía. Están en otra etapa en la apertura al escrutinio internacional en materia de derechos humanos, y la no adhesión a la Convención es parte de esta tendencia. La Convención tiene méritos y tiene carencias. Sabemos que la Convención restringe el concepto a 4 tipos de grupos: nacional, étnico, racial o religioso, y esto ha sido criticado sobre todo por diversas personas que buscan ampliar el concepto para que otras atrocidades queden incluidas dentro del concepto de genocidio. Es una eterna discusión entre los que somos juristas y los que no lo son, pero existen otras categorías legales que abarcan estas otras atrocidades, como son los crímenes de lesa humanidad, por ejemplo. Entonces, sin entrar a detalles, muchos estados han decidido acuñar el término de genocidio como está en la Convención de Genocidio, pero hay otros estados que han decidido, y me regreso, que han decidido ampliar el concepto de genocidio, y esto es algo que vale la pena analizar a 70 años de la Convención. Hay países que han decidido en su propia legislación nacional ampliar el término de genocidio para poder incluir otro tipo de grupos, por ejemplo, grupos por género o grupos por orientación sexual, por ejemplo. El concepto de genocidio me parece que es por todos conocido. Son 5 actos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Esos actos incluyen la matanza de miembros del grupo, la lesión grave a su integridad físico-mental, el sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial, pensemos por ejemplo en campos de concentración, medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo y traslado por la fuerza de niños de un grupo a otro grupo. ¿Qué obligaciones tienen los estados a partir de la Convención? Y voy a hacer énfasis en 2 en particular. Primero, la obligación de prevención. Sí existe en los tratados internacionales una obligación legal que tienen los estados de prevenir el genocidio. La propia Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio establece en su artículo 1 la obligación de prevenir. También tienen una obligación de que en caso de que ocurra genocidio en sus territorios, tienen la obligación de juzgar a las personas responsables de cometer genocidio o de extraditar a estas personas para que sean juzgadas en otro tribunal. ¿Por qué es importante la prevención? La propia ONU ha enfatizado la importancia de prevenir. Resulta más costoso intervenir después de ocurrida una atrocidad que prevenirla. Más costoso en términos de vidas humanas, también más costoso en términos económicos. La relevancia de la prevención se ha visto, y en este balance que hacemos a 70 años de la Convención,
vemos cómo ha habido una tendencia a crear cada vez más marcos internacionales, políticos y normativos en materia de prevención del genocidio y otras atrocidades masivas. En la ONU hay una oficina especial, un asesor especial del secretario general dedicado exclusivamente a la prevención del genocidio. Esta oficina existe desde el año 2004. A esta oficina podemos agregarle también la oficina del asesor especial para la responsabilidad de proteger. Este concepto creado en el año 2005 que hace también un énfasis en la responsabilidad que tienen tanto los estados como la comunidad internacional en su conjunto de prevenir la ocurrencia del genocidio y otras atrocidades masivas. Uno de los informes del secretario general de la ONU sobre responsabilidad de proteger hace énfasis en algo que me parece muy relevante que nos demos cuenta desde al día de hoy. Sabemos que las atrocidades siguen ocurriendo a pesar de todos estos esfuerzos, de todos estos marcos. Veamos esta cita: nuestra inacción colectiva para prevenir los crímenes atroces en Siria seguirá siendo una pesada carga moral para el prestigio de las Naciones Unidas y sus Estados miembros, en particular los que tienen la responsabilidad primaria de la paz y la seguridad internacionales. Se está refiriendo a los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad que han vetado la posibilidad de que la situación de Siria sea remitida a la Corte Penal Internacional. Entonces no tenemos juicios por la Corte Penal Internacional por una atrocidad que sigue ocurriendo al día de hoy, que es la de Siria. Y eso nos hace reflexionar dónde están las fallas a 70 años de la Convención. Y volvemos a pensar entonces en la voluntad política. No sirve de nada tener un marco legal sólido si no tenemos la voluntad política de los Estados miembros. El marco de análisis que ha organizado la Oficina del Asesor Especial para la Prevención del Genocidio es una herramienta muy útil. No voy a entrar en detalles, pero para aquellos que no la conozcan, indica los factores que pueden ser factores de riesgo de atrocidades masivas. Ya Stanton nos decía que el genocidio surge a partir de un proceso de 10 etapas, y una estrategia efectiva para prevenir el genocidio debe abordar cada una de estas 10 etapas. Es muy interesante utilizar este marco de análisis de factores de riesgo como herramienta tanto desde el punto de vista de los estados como desde el punto de vista de la sociedad civil o de la academia, como herramienta de estudio y de análisis en una sociedad. Estamos muy acostumbrados, por ejemplo en México, estamos muy acostumbrados a hablar del lenguaje de derechos humanos, pero no hablamos mucho del lenguaje de prevención de atrocidades, y en realidad están muy relacionados ambos. Es un lenguaje que podemos incorporar directamente al trabajo de derechos humanos que hacemos día a día, con miras a prevención. Son muy distintas las herramientas que existen para prevenir atrocidades masivas, y una de las herramientas en las que yo voy a hacer énfasis ahora, ya para finalizar, es la cuestión de la sanción. Ya les dije yo que los estados tienen la obligación de prevenir, pero los estados tienen también la obligación de juzgar o extraditar a los que perpetran genocidio y otras atrocidades en su territorio. ¿A través de quiénes realizan estos juicios? Bueno, primero, el Estado puede ser encontrado responsable por violar esta obligación, y sí ha ocurrido en la historia. La Corte Internacional de Justicia tiene sentencias que encuentran responsable al Estado por violar su obligación de prevenir el genocidio, como ocurrió con la sentencia del año 2007 contra Serbia y Montenegro, en el caso de Bosnia y Herzegovina contra Serbia y Montenegro, que determina que Serbia y Montenegro es responsable por violar su obligación de prevenir el genocidio que ocurrió en Srebrenica durante el conflicto en los Balcanes. También, por ejemplo, tribunales nacionales, recientemente en el año 2017, y en relación otra vez con Srebrenica, la Corte de Apelaciones de La Haya determinó que Países Bajos era responsable como Estado por la matanza no de todas las personas, no de los 8.000 bosnios musulmanes que murieron en Srebrenica, pero sí de 300 de ellos, responsable directamente por el genocidio. Entonces tenemos una panoplia de tribunales internacionales que determinan la responsabilidad del Estado por violar sus obligaciones con respecto al genocidio. Pero también tenemos sentencias, y con esto concluyo, sentencias de tribunales nacionales
y de tribunales internacionales por la responsabilidad penal que tienen los individuos que cometen genocidio y otras atrocidades masivas. Casos, hablando solamente de genocidio, casos relevantes, el caso Eichmann, que todos conocemos, el caso que en términos legales dio nacimiento a la primicia Male Captus Benedetentus, se detuvo de forma ilegal, violando cuestiones de soberanía por parte de Israel en contra de Argentina, pero se juzgó a Eichmann en Israel. Los delitos que existían bajo la legislación israelí en ese entonces se llamaban crímenes contra el pueblo judío, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. El caso Ríos Montt de Guatemala, donde Ríos Montt fue sentenciado por genocidio y sin embargo esa sentencia fue anulada por la Corte Constitucional y cuando finalmente se logró reabrir el juicio, Ríos Montt murió. Recientemente, en 2016, hubo un caso en Francia, en la Corte de París, por un caso relativo a Ruanda, relativo al genocidio de Ruanda, donde tenemos a una corte ejerciendo la jurisdicción universal por el crimen de genocidio. ¿Qué otras cortes pueden juzgar por este crimen? Además de las nacionales, están los tribunales mixtos o los tribunales internacionales, que tienen el beneficio de que no importa la inmunidad o el cargo oficial que ostente el perpetrador, estos tribunales van a poder colmar esa laguna. Sabemos que existen tribunales como el de la ex Yugoslavia, el de Ruanda, y sabemos que existen tribunales mixtos en Timor Oriental, en Sierra Leona, en Camboya. De hecho, el viernes pasado, esto es relevante, el viernes pasado las salas especiales de la Corte de Camboya, después de varios años, determinaron que los actos cometidos contra la minoría vietnamita y musulmana Cham fueron genocidio en los 70s. El Tribunal Especial para Líbano, el Tribunal para República Centroafricana, Kosovo y desde luego la Corte Penal Internacional. Sí han habido sentencias por genocidio en estos tribunales, entre muchas otras destaco el caso Ruggiu del Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Ruggiu era el locutor de la radio de las Mil Colinas, la radio a través de la cual en 1994 se incitó a la gente a salir a las calles, a sacar sus machetes y a matar a los tutsis en Ruanda. 800.000 tutsis asesinados en 100 días en Ruanda. Casos, tribunales internacionales que sentenciaron a personas responsables de cometer esto. Sin entrar en los detalles, la Corte Penal Internacional tiene desde luego jurisdicción por genocidio. Uno de los líderes que están siendo perseguidos por la Corte Penal Internacional es el presidente de Darfur, y sin embargo el presidente de Sudán, por el genocidio cometido en Darfur en 2005. Y sin embargo, Omar al-Bashir sigue sin ser detenido. Volvemos entonces al problema de que mientras los estados no tengan la voluntad política, entonces no vamos a poder llegar a una verdadera prevención o a una verdadera sanción. Entonces, a manera de conclusión y por supuesto para incitar a la discusión, tenemos avances en el marco normativo internacional y doméstico. Sin duda, hay pendientes, hay 45 estados que no han ratificado la convención. Tenemos avances importantes, hay redes latinoamericanas, de la Conferencia de Grandes Lagos y de otras organizaciones, centradas específicamente en la prevención de atrocidades. Y sin embargo, la realidad es que las atrocidades continúan. Es muy difícil medir la prevención, no hay manera de medirla, pero necesitamos hacer más énfasis en la voluntad política de los estados. Hay iniciativas de algunos países. México tiene una conferencia para que los miembros permanentes del Consejo de Seguridad restrinjan el uso de su veto cuando les lleguen iniciativas relativas a atrocidades masivas. Yo con eso concluyo y estoy a su disposición para preguntas. Gracias.